Muy buenos días, amada iglesia. Dios me los bendiga mucho. Tome asiento, tenga la bondad y reciba usted también la más cordial bienvenida. Usted que está al pendiente de las enseñanzas que compartimos en nuestro canal de YouTube Torrefuerte Emanuel. Espero que hayan sido de edificación y que sigan siendo de edificación estas enseñanzas que con usted compartimos semanalmente. Con los amigos también que se unen a través de esta plataforma de TikTok. Dios me los bendiga mucho. Si tienes alguna petición de oración, puedes escribir allí, puedes también unirte y con mucho gusto estaremos orando por ti. Amén. Oiga, y dele una sonrisa a la persona que tiene a su lado. Oiga, usted no sabe por qué dificultad pueda estar pasando, por qué momento pueda estar pasando, ¿cierto? Y qué bueno es llegar a la casa de Dios y encontrarse con un rostro amable, ¿cierto? Con un gesto bonito, con un gesto cordial. Qué bonito es eso, ¿cierto? Entonces, sonría, que Cristo le ama. Amén. Amén. Es gratis. Además, evita que nos envejezcamos prematuramente. Hay que sonreír, ¿cierto? La amargura, de verdad que eso no ayuda para nada. Perjudica la salud, el estado de ánimo. Pero mientras si nosotros, oiga bien, disfrutamos de ese gozo de la salvación que Dios nos da y transmitimos a las demás personas el gozo que tenemos en nuestra vida, créame que eso es muy saludable, tanto para nosotros como para las personas que nos rodean, ¿cierto? ¿A usted le gusta estar con una persona que está de buen ánimo o que mantiene a todo momento amargado? Qué cosa tan terrible que es estar al lado de una persona amargada, ¿cierto? Pero qué lindo es estar con una persona de buen ánimo, con una persona amable, ¿cierto? Que te transmita esa buena energía. Bueno, y eso es lo que Dios nos enseña. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante, tenga la bondad. Hebreos, vamos a estar leyendo y estudiando acerca de esta carta. Y se acuerda que yo les había dado a ustedes el título del mensaje para el día de hoy. ¿Cómo es? La fe que afirma. Muy bien. Qué bueno por usted que toma nota, ¿cierto? La fe que afirma. Hace 8 días estuvimos hablando de aquella primera fe, ¿cierto? De la fe que salva. Estuvimos hablando acerca de la fe que salva. Hoy es la fe que afirma. Y para el próximo domingo es la fe que hace milagros, que logran milagros. Bueno, y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice aquí, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Y pregunta aquí en el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Gran combate de qué? Padecimientos. Por una parte, y ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban aún en situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste ¿de qué manera? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En qué lugar? Gloria al Señor.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, ¿qué pasa? ¿El alma de quién, mi hermano? De Dios. Muy bien. Pero nosotros no somos de los que, ¿qué? No somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, que es lo que realmente vale, importa, y por lo que el Señor Jesucristo pagó un gran precio, un precio de sangre, un precio en la cruz del Calvario. Amén. Tome asiento, por favor. Padre, te damos muchísimas gracias, mi Dios. Y personalmente este servidor tuyo, Padre bendito, que tiene el privilegio de exponer tu bendita palabra. Señor mío, dame sabiduría, esa inteligencia, esa revelación tuya del mensaje que tú le quieres transmitir a tu pueblo, Padre bendito. Que yo sea el primero, Señor mío, en ponerla por obra. Ayúdame, Señor mi Dios, a ser claro para que tu pueblo entienda, para que tu pueblo comprenda y sepa de qué es lo que tú le quieres enseñar, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, quita toda falta de entendimiento. Dios, en el nombre de Cristo, y dale a tu pueblo esa disposición y ayúdales para que pongan por obra tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Sabe por qué debemos orar, mis amados hermanos, antes de comenzar? ¿Sabe por qué debemos orar? Porque el venir a congregarse y la palabra que escuchemos no sea en vano. Porque muchas veces pasa, mis amados, mis queridos, que nos entra por aquí y nos sale por acá. Y por más palabra que el Señor nos dé y por más que el Señor nos hable, muchas veces vivimos como si el Señor no nos hubiera dado su instrucción. Y tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a ser sabio y entendido para guardar y poner por obra tu palabra. ¿Sabe que David decía eso? Señor, en mi corazón yo he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Quién se sabe el texto? Por favor, para no pecar contra ti. Amén. Lea la escritura, estudie la escritura. No la tenga únicamente para abrirla en el culto cada domingo. Entre semana, mi amado hermano, edifíquese, alimente su alma. No ponga su alma a aguantar hambre. Y pídale al Señor de verdad que le dé esa diligencia para poner por obra lo que usted escucha en el culto. Porque dice la palabra del Señor que nada nos sirve si somos tan solo oidores y no hacedores de la palabra. Mire, no va a pasar nada. Nada, si no ponemos por obra la palabra del Señor. Puede escuchar usted un poderoso mensaje el día domingo, que tal vez lo conmueva, que tal vez lo ponga a reflexionar, pero si al salir del culto a usted se le olvida, ¿cierto? Nosotros como pastores tenemos que ver tristemente, oiga bien, que por más muchas veces que tratamos de instruir a las personas, al final del día hacen todo lo contrario de que desde el púlpito y personalmente se les aconseja que deben hacer. Y se imagina cómo se entristece el corazón de un ministro, pero aún más el corazón de Dios, al ser nosotros simplemente oidores y no hacedores de la bendita palabra del Señor. ¿Qué quieres tú causar en el corazón de Dios? ¿Alegría o tristeza? Espero que sea alegría, ¿cierto? Porque debemos procurar hallar gracia delante de los ojos de Dios. Pero se trata de que cuando vengamos a la casa de Dios, prestemos atención a lo que Dios nos quiere decir. Y durante la semana, oiga bien, meditemos en lo que Dios nos dijo, pero no nos contentemos tan solo con lo que escuchamos desde el púlpito el día domingo, sino que durante la semana busquemos el consejo sabio de Dios a través de las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? De verdad, de veras, mi amado hermano, que mire, usted hace esto y va a aprender a vivir sabiamente. Va a poder salir en victoria
de cualquier circunstancia que se le presente. Va a poder vencer, va a poder salir victorioso cada día de las embestidas y de los ataques de Satanás. Porque va a saber usted cómo defenderse, cómo enfrentar la situación. Recuerde que cuando vino a arremeter Satanás contra el Señor Jesucristo, ¿cómo se defendió? ¿Cuál fue su método? ¿Cómo se defendió el Señor? Por medio de la palabra. El enemigo siempre va a venir con argumentos, mi amado hermano, porque es el método y la forma de proceder de Satanás. El enemigo se va a presentar delante de usted con argumentos. Pero si tú tienes un argumento mayor que el de él, él va a tener que callarse y huir. Resistid al diablo y él de vosotros tendrá que huir. Pero ¿sabe cómo le resistimos a él? Con la palabra del Señor. No con tus argumentos propios. Serían muy débiles para enfrentarse a los argumentos de Satanás, porque ¿sabe? Muchas veces lo subestimamos. Y con esto no le quiero dar gloria a él, que el Señor lo reprenda. Pero ¿sabes? El diablo es más inteligente que nosotros. Y más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Sabe cuánto tiempo lleva el diablo estudiando y analizando a la humanidad y el proceder del ser humano? Desde el mismo momento del huerto del Edén. Y asimismo va a proceder en contra tuya. Y de la única manera en que nosotros vamos a poder salir victoriosos es si tenemos el argumento adecuado para poder debatir y también contradecir. Amén. Porque siempre va a aprovechar la ignorancia del pueblo de Dios. Por eso dice el Señor en su palabra que el pueblo se pierde. ¿Y sabes por qué? Por falta de conocimiento. ¿Y de conocimiento de qué? ¿De filosofía? ¿De matemáticas? ¿De ciencias? ¿De letras? No, de la bendita palabra del Señor. Por eso estudia la palabra cada día. Que se convierta en tu mejor amiga. De manera que tú puedas vencer cada día. Es mi recomendación. Así te vas a fortalecer y vas a ser un cristiano fortalecido y de testimonio y ejemplar. ¿Estamos de acuerdo? Pero, aquí voy con esto. Oye, que lo que tú leas y estudies, lo pongas por obra. Y no por juzgar, pero que no te pase como uno que anda diciendo por ahí que es erudito y es un indigente. Hay un indigente que anda diciendo que es un erudito de las escrituras. Y muchos se sorprenden a ver el conocimiento que tiene. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Si no le sirve para su edificación, para su recuperación y para vivir una vida digna, sino que prefiere estar en las calles, consumiendo sustancias y destruyéndose la vida y el cuerpo. ¿Cierto? Entonces, nos toca es poner práctica lo que aprendemos a través de la bendita palabra del Señor. Amén. Porque sabe, de todo esto se nos demandará. El día que nosotros demos cuentas al Señor, y perdóneme por esta introducción, pero usted tiene que saberlo, el Señor le va a decir, ¿acaso no lo escuchaste? Yo te lo dije, y yo te lo advertí, y te hablé de esto innumerables veces. Tú no me quisiste escuchar. O escuchaste, pero no atendiste. Porque de todo esto vamos a tener que dar cuentas. De cada tiempo que nosotros estuvimos en contacto con la palabra del Señor. Entre más saber, más responsabilidad tenemos para con Dios. Amén. Y no tenemos excusa. El que no sabe, al menos en su ignorancia, si hay alguna manera de excusarse, se podrá excusar. Señores, que yo no sabía. Pero el que sabe, el que ha leído y el que ha recibido, ¿en qué se va a excusar? ¿Cierto? Entonces, esta carta, mi amado hermano, fue escrita a un grupo de judíos cristianos que estaban en medio del Imperio Romano. Eran judíos, pero judíos cristianos, judíos convertidos al cristianismo, lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Ahora, yo quiero que entiendas algo. Del Dios que se les habla a ellos, es el mismo Dios tuyo y el mismo Dios mío. Comencemos por ahí para que tengamos esto presente. El Dios del que se le habla a ellos no es más poderoso y más fuerte que el que tenemos hoy en día y al cual tú consideras tu Señor. Porque es el mismo Jesús que murió en la cruz, pero que también resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Estás de acuerdo? Comencemos por ahí. Bueno, entonces, esta carta, oiga bien, y espero que a usted le guste la historia,
y pídale a la persona que tiene a su lado, hágale la recomendación con amor, no se duerma, hermano. No se duerma, ¿cierto? Porque vamos a hablar bastante ratico de historia. Oiga, esta carta fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo. ¿Alrededor del año qué? 64 después de Cristo, ¿cierto? O sea, 64 años después de la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Bueno, estos cristianos que estaban pasando por la persecución se estaban alejando de la fe, porque esta iglesia estaba pasando por una tremenda persecución, o la primera persecución de 10 persecuciones que se vivieron en el Imperio Romano. De 10 persecuciones. Esta es la primera, bajo el reinado del emperador Nerón. ¿Usted ha escuchado de Nerón? Hoy le voy a contar un poquito acerca de este terrible personaje, ¿cierto? El primero, ¿cierto? Y estaban cediendo a la tentación de volver nuevamente atrás al judaísmo del que el Señor Jesucristo los había sacado, ¿sí? O sea, ¿cuál era ellos? Estaban siendo tan perseguidos, tan hostigados, que la tentación era, y el pecado que se estaba cometiendo en medio de esta iglesia judía cristiana, era que se estaban volviendo atrás, estaban retrocediendo de su fe. Porque estuvieron pasando por un momento muy difícil, ¿cierto? Entonces, el autor de esta carta, ¿sabe que no se conoce? ¿Quién es el autor? Se le adjudica, bueno, el autor principal, lógicamente, es el Espíritu Santo de Dios. El escritor se desconoce, no sabemos quién es. Se le atribuye a Pablo, pero también dicen algunos eruditos que se le puede atribuir a Bernabé, a Silas, a Apolos. Si usted ha leído la escritura va a saber de quiénes les estoy hablando. Bueno, Lucas, Felipe, Aquila y Priscila, ¿usted se acuerda de ellos? Que trabajaron junto con Pablo en una empresa que se llamaba Aquila, Pablo y Priscila Sas. ¿Qué hacían en esa empresa? Construían tiendas de campaña. Amén. Clemente de Roma, o no sé si S.A. nomás. Y Clemente de Roma, ¿cierto? Pero en sí, en realidad, no se conoce el autor o escritor mejor de esta carta. Bueno, pero se ve una necesidad de escribirle a estos judíos que estaban siendo tremendamente perseguidos. No era pecado ni maldad para el imperio que fuese judío y que practicase sus tradiciones que eran ya antes por ellos conocidas. El pecado era ser cristiano. Ese era el pecado. Esa era la causa. Y yo te voy a mostrar hoy en día que si nosotros pensamos que hoy sufrimos o tenemos una fe sufrida y que vivir el cristianismo hoy en día es duro, no te imaginas. Me ponía a pensar alto. ¿Sabe cómo le conocemos? Y con esto de verdad no quiero herir susceptibilidades ni nada de esto, sino que Dios quiere levantar un pueblo fortalecido en su fe y un pueblo que se identifique con él, que no se avergüence de él, pero que mantenga y se permanezca a pesar de cualquier cosa que pueda surgir. Pero, ¿cómo se le dice a la generación que está surgiendo hoy en día? ¿Cómo se le conoce? A la generación de cristal se le conoce, ¿cierto? Porque es muy delicada, porque es muy sensible, ¿cierto? Porque así se le conoce a la generación de cristal. Pero sabe que el cristianismo lastimosamente se ha visto contaminado por esto también. Y el cristianismo del día de hoy es un cristianismo, una fe de cristal, que cualquier cosita la debilita, cualquier cosita la pone a tambalear, cualquier cosita la desestabiliza. Entonces ya encontramos, créame, cristianos con una fe de cristal. Cualquier cosita le causa ansiedad. ¿Por qué? Porque no tiene una fe fortalecida como debe ser. Amén. Una fe fuerte. Y yo te hago una pregunta, ¿tú cómo te consideras? ¿Una persona fuerte o una persona débil? ¿Cómo te consideras tú? Y aunque se considere débil, dice la palabra del Señor, diga el débil, fuerte soy, porque nuestra fuerza no radica en nosotros, sino en ¿quién? En Cristo Jesús. Fortaleceos en el Señor, ¿y en qué más? Y en el poder de su fuerza. Amén.
Entonces, si nosotros pensamos que hoy en día, ¡ay, qué duro ser cristiano! ¿Cómo me toca de duro? No, 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 esto es terrible el cristianismo. Yo mejor me vuelvo para donde estaba. Que lo que te voy a contar hoy te va a hacer creer que estamos en el paraíso terrenal. A comparación de lo que vivió esta gente en la iglesia primitiva. ¿Mm? Entonces, 10 persecuciones, las cuales comienzan después de un suceso muy conocido en el año 64 después de Cristo, que se conoce como el incendio de Roma. ¿Ha escuchado alguna vez de esto? Un gran incendio que se provocó. ¿Y sabe quién lo provocó? El mismo Nerón, el mismo emperador. ¿Mm? El hombre era muy egocéntrico, ¿sabe? El hombre era muy soberbio y quiso incendiar la ciudad para arrasar con ella, para construir una nueva ciudad, pero hecha a su imagen y hecha para hacer como una escultura de él. Por eso la destruyó, ¿cierto? Pero resulta que la persecución comienza porque resulta que la gente comienza a darse cuenta que el responsable de esto había sido Nerón. Y él, para tratar de zafarse, resulta que ocurrió algo milagroso en aquel incendio. De 14 barrios, 10 se incendiaron totalmente. Pero de los que quedaron sin incendiarse, adivine quién lo habitaban. Los cristianos judíos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aún en medio de alguna calamidad, en medio de alguna situación difícil, ahí está el Señor siempre. ¿Para qué? Para proteger y cuidar. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que, mire, inclusive esto, porque es que el diablo, que el Señor lo reprenda, es bastante astuto. Entonces, resulta que como los barrios que quedaron en pie, intactos, y fue un incendio que se propagó por más de una semana, imagínense, consumir completamente la ciudad, dijo Nerón, ya sé a quién le voy a echar la culpa. Como no se incendiaron en los barrios de los cristianos, ¿sabe qué comenzó a decir? ¿Sabe quién quemó la ciudad y sabe quién la incendió? Esos cristianos. Esos quemaron la ciudad. Y comienza una tremenda persecución en contra de esta población humilde, que los llevaba a esconderse y también a practicar su fe en la clandestinidad. Los llevaba a esconderse. Y ellos, ¿se imagina usted ese anhelo de congregarse, de reunirse? Porque ellos se reunían para el partimiento del pan, como dice en la escritura, para leer las escrituras, para estudiarla, para adorar a Dios. Y se imagina ese anhelo de querer congregarse. Aquí tenemos la posibilidad de congregarnos y no nos congregamos. Le sacamos del cuerpo a venir a la iglesia. No aprovechamos la oportunidad que tenemos. Nos quedamos en la casa. Buscamos otro plan, le damos prioridad a otros planes antes que venir a la iglesia, ¿cierto? No, es que hoy toca atender la visita. Y cualquier cosita muchas veces lo sacamos como excusa para no venir a la iglesia. ¿Sabe? Entonces, 10 persecuciones, pero ahorita seguimos hablando de esto. La primera, Nerón inicia esta primera persecución, es el precursor de esto. Y este hombre implementa una ley en el imperio que queda abierta por un periodo de más de 300 años, o casi 300 años mejor, ¿cierto? De que queda abierta la persecución de los cristianos. Después de esto, oiga bien, comienza Nerón, seguiría después de él Diomiciano, si quiere usted se aprende todos estos nombres, ¿cierto? Diomiciano, el emperador Domiciano, que era el padre de Tito, quien destruyó el templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y saquearon todo lo que había allí. O sea, el que ocasiona lo que se conoce como la diáspora, ¿cierto? Trajano, Marco Aurelio, el emperador filósofo. ¿Usted ha escuchado de él? Del emperador Marco Aurelio. También persiguió a los cristianos, ¿sabe? Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valerio, Aurelio y Diocleciano.
En este periodo el cristianismo fue la religión prohibida y esto obligó a los cristianos a estar en la clandestinidad. Inclusive Diocleciano, dato histórico, mandó a acuñar una moneda con una inscripción que decía: Diocleciano, el emperador que destruyó el nombre cristiano. ¿Puede creerlo? Había odio y enojo contra los cristianos. Y creemos que nosotros la pasamos mal. ¿Sabe desde qué época comienza esto? Desde el año 64 hasta el 313 después de Cristo. Se extendió por bastante tiempo, ¿sabe? Dice, un historiador inglés del siglo XVIII, Edward Gibbon, siquiera anótelo ahí para que indague más adelante, arroja, dice aquí, un máximo de 2000 víctimas, oiga bien, tan solo entre el 303 y el 313. Del 303 al 313 hubo aproximadamente 2000 cristianos ejecutados, martirizados, dados de baja, tan solo por su fe. ¿Puede creerlo? Y dice que en total, en todo el periodo, oscila a unas 10.000 víctimas por causa de su fe. En la persecución de Nerón, que comienza en el año 64, ¿sabe quién murió en esta persecución que son pues muy predominantes en la historia del evangelio y de la iglesia? El apóstol Pedro y el apóstol Pablo murieron en esta primera persecución y dieron su vida por su fe. Amén. Dice que gobernó desde el año 54 hasta el 68 y tenía 16 años cuando comenzó a gobernar Nerón, ¿cierto? Pero resulta que él, como era tan muchacho, comenzó a influenciarlo su mamá Agripina, para que tenga en cuenta este nombre, ¿no yo? No se lo ponga a una hijita suya. Agripina, la mamá de Nerón. Pero resulta que el hombre manda a asesinar a su propia madre. Imagínense lo malo que era este bendito. Asesinó a su madre y también mandó o persiguió a quien fue su profesor de infancia. ¿Y usted sabe quién fue su profesor de infancia? Usted ha escuchado hablar acerca de Séneca, el filósofo estoico. Le recomiendo, tiene una filosofía muy linda, tiene un libro que se llama De la brevedad de la vida, otro de la felicidad del alma y la vida feliz. Es una filosofía bonita, sí, es bastante moral. Los estoicos eran muy morales. Este era el profesor, a ver si está por aquí, Lucio Aneo Séneca se llamaba él. Pero el hombre, como era tan egocéntrico, y este hombre Séneca gozaba de mucha popularidad, comenzó a perseguirlo. Le confiscó sus bienes, lo dejó en la ruina y al final le ofreció: o te matas o te mato. ¿Y sabe qué optó Séneca? Por suicidarse. Él dice que se cortó sus venas de sus manos y de sus pies para morir por la persecución del quien cuando el niño había sido su alumno. Malo el bendito, yo, harto malo. Entonces mató a su madre, mató a su maestro, a su profesor, y incendia la ciudad. Pero lógicamente este hombre pues tiene un final terrible porque él tiene que suicidarse. Él se suicida después. Ahí le dejo la historia porque no nos podemos detener mucho con esto. Pero era algo más o menos para que usted vea en el contexto en el que se desarrolla esta carta. Pero fue una situación tan difícil, oiga bien, que usted se va a aterrar de lo que, vuelvo y le digo, le voy a contar. Y comenzamos ahí en la carta a los Hebreos cuando dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces vuelvo y le digo, al ver de que estaban siendo tan perseguidos ellos, comenzaron a optar ¿por qué? Por abandonar su fe. Muchos de ellos abandonar su fe, y a los que se los estaba evangelizando, pues lógicamente esto les infundía gran temor.
¿Mm? El enemigo pensaba que de esta manera iba a detener el avance de la obra de Cristo, ¿sí? Pero aún en medio de esto habían quienes mantenían una tremenda valentía, así como la tuvo Cristo a la hora de enfrentar el martirio. Pero en medio de ellos había un gran grupo, como lo encontramos en medio de las congregaciones, ¿sabe? Que cuando viene la prueba, que cuando vienen los tiempos difíciles, ¿cuál es lo que primero que se opta? ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera cosa que se opta? Abandonar la fe, abandonar los caminos del Señor, retroceder, devolverse al mundo. Y por eso aquí les dice, no hagan esto, no hagan esto. Hay que afrontarlo y hay que seguir adelante. ¿Por qué piensan en volver atrás? ¿A qué van a volver de lo que ya un día el Señor los sacó? En este caso, ellos estaban volviendo a la ley judía, a los ritos de los cuales ya habían aprendido que no daban salvación y vida eterna, sino que ya habían conocido y alcanzado la gracia, la misericordia a través de Jesucristo. ¿Cierto? No hagan esto porque les dice aquí el escritor, ¿cierto? Si hacen esto ustedes han perdido el tiempo y créanme, dice, es peor el castigo de la condenación eterna que lo que se puede sufrir en medio de esta persecución. En medio de todo les quería hacer entender, esto que ustedes están pasando es temporal a comparación de lo que han de recibir en la eternidad. Solo soporten, no se vuelvan atrás. Y esta es una exhortación, por eso la predicación, el título se llama La fe que afirma. Porque tú tienes que formar en ti, oiga bien, en tu carácter, una fe que nada te mueva de allí. Y que así venga lo que venga, usted sabe que la única alternativa que tenemos para vivir se llama Jesucristo. ¿O será que en el mundo, o será que volviendo atrás vamos a encontrar una solución al problema por el que estamos pasando? Por favor. Cristo es la única salida que tenemos, Cristo, y es en Él. Pero si nosotros volvemos atrás, créame que empeoraríamos todas las cosas, porque aquí así lo dice, ¿cierto? Ya no queda más por hacer. El que vuelva atrás, si desprecia la gracia, si desprecia la misericordia, ya no queda más sino que pagar un precio. Y que el Señor nos ayude con esa oposición en el nombre de Jesús, ¿cierto? Gracias al Señor por eso, ¿cierto? Por eso dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotee qué? ¿Sabe cuánto le costó al Señor ese pago por nosotros? Muchísimo, ¿cierto? Y tuviere por inmunda, dice, la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta. ¿E hiciere afrenta a qué? Al Espíritu de gracia. ¿Por qué quieres volver a tu antigua vida pasada y estás despreciando la gracia de Dios? Estás despreciando la gracia y la bondad, la generosidad de Dios. ¿Por qué? ¿Vas a cambiar esto que es gratis por ir a sacrificar corderos nuevamente? Le decía al pueblo judío. Por ir a hacer pagos de ofrendas en expiación y todo este tipo de cosas. Ya tienes la gracia. Con esto te basta. Pero por eso nosotros debemos saber, oiga bien, que por muy duro que pasemos, el mundo no es una alternativa para ir a refugiarnos. No es una alternativa. La única opción que tenemos como hijos de Dios es para adelante y para arriba. Para detrás, para atrás, ni para recoger billetes, mi amado hermano. Nada. Y créame que nada podemos encontrar en el mundo que nos ayude a solucionar el problema en el que estamos metidos, sino solo Cristo. Amén. Y entonces, seguimos adelante. A ver. ¿Cuál era el pecado? Este era el pecado, querer volver atrás. ¿Cierto? Querer volver atrás. Por eso les habla aquí este escritor. ¿Por qué van a hacer esto? Y si hacen esto les va a traer gran condenación. ¿Cierto? Y qué terrible, oiga bien, y qué tremendo pecado. Y por qué habla acerca, oiga bien, de esta tremenda consecuencia. Y dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de
devorar a los adversarios. Qué tremendo para una persona, oiga bien, que habiendo conocido de Dios y habiendo conocido el camino de la salvación, habiendo conocido, oiga bien, la puerta al cielo y habiendo podido entrar por ella, decidió por cobardía no entrar y abandonar el camino. Y cuando esté en aquel lugar del cual los predicadores hoy no quieren hablar, para no herir la susceptibilidad del pueblo, para que no se vayan de la iglesia, porque muchas veces eso es lo que hacen. No podemos hablar del infierno, ¿cómo se le ocurre? Espantamos, asustamos a las ovejas, no vuelven. Mire, yo como predicador y como atalaya hablo la verdad y le predico a usted la verdad, porque si no el Señor a mí me lo va a demandar si yo omito todas estas verdades, de las cuales hoy muchos desconocen y que muchas veces estando en las iglesias no creen. ¿Cómo un Dios de amor va a mandar a la gente al infierno? Qué falta de conocimiento, ¿cierto? Pero ¿se imagina usted que una persona que teniendo toda la oportunidad y la gracia dispuesta de parte de Dios, se condene y vaya al infierno? Uno de los mayores tormentos era ese, el no haber aprovechado la oportunidad de la gracia y verla desaprovechado y ver dicho, en el mundo encuentro mejores cosas. Y es por la eternidad. Yo solo te doy esto como consuelo. Toda prueba, toda dificultad es temporal, pero el infierno es eterno. Eso es para siempre jamás. Y de allá no sale ni por más novenas que le paguen, y ni por más misas que le paguen, ni por más rezos que le hagan. De allá no sale. Eso es un engaño. Es la verdad. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ante esta situación? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer nosotros? No, pero antes de eso, los padecimientos de ellos comparados con los nuestros. Entonces, vamos a leer desde el 32. Pero dice, traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, como cuáles. Oiga bien, una gran parte ciertamente vituperios y tribulaciones, y fuiste hechos espectáculos. ¿Sabe qué hacía Nerón para que usted se aterre? Cogía a los cristianos y vivos les prendía fuego y eran puestos como antorchas encendidas para alumbrar la ciudad en cantidades. Cogían a los cristianos, los amarraban en estacas y les prendían fuego, les untaban una sustancia aceitosa que generara combustión y los prendía fuego y eran hechos espectáculo. Por eso dice, eran hechos espectáculo. Y se imagina qué grotesco ver salir por la calle y encontrar al hermano en la fe prendido en fuego. Qué barbaridad. Y pensamos que a nosotros nos toca duro. Qué duro es vivir para Cristo. Eso era difícil. Salir a la calle con temor de que tal vez usted fuera el próximo, el que estuviera ocupando ese lugar de esa antorcha. Y si no era de esa manera, cogían a los cristianos y los envolvían en pieles. Y con esto, oiga bien, que no surja en usted el efecto contrario del que yo quiero provocar, que no se llene de temor. Uy, si eso es así, mejor yo no voy por allá. Sino que usted por el contrario se llene de valentía. Amén. Y los envolvían en pieles de animales y los echaban a los leones. Los llevaban a enfrentarse en el circo romano contra gladiadores. Gente pacífica que no pelea. El cristiano, ¿cierto? El verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios no pelea, no agrede a otro, antes ora por él. Pero lo ponían en delante de un tipo de guerra, de un hombre gladiador. Usted ha visto esas películas, esos tipos especialistas en matar gente, y enfréntese contra este gladiador. ¿Se imagina un pobre cristiano en medio de esa situación? ¿Qué hacía?
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué oportunidad tenía? ¿Cierto? Eran espectáculo porque allá se reunían todos en el circo romano para ver el padecimiento. Por familias echaban allí a los cristianos a las fieras y a los gladiadores. ¿Y sabe qué cuenta la historia? ¿Que sabe qué hacían estos cristianos? Cantaban alabanzas al Señor mientras eran devorados por las fieras. Y cantaban alabanzas al Señor. Niegue su fe y lo libramos de este martirio. Primero muerto que es colorido. Cristo es mi Señor, y si por Él me toca perder la vida, que así sea. Ah, bueno. Les confiscaban los bienes. Todo lo que tenían se lo confiscaban. ¿Y se imagina si aquí se entra en depresión porque le tocó vender la moto? Que perdió el carro, que perdió el negocio y ya, mejor dicho, ya ya que eso no lo supera. Le quitaban todo lo que tenían en cuanto a bienes materiales. Y sabe, el judío a donde va siempre se lo distingue por ser muy prosperado. A donde va usted un judío, usted lo ve, son gente prosperada. Y entre ellos habían personas que eran prosperados. ¿Y sabe qué hacían? Les quitaban todo, los dejaban en la calle, sin derecho a decir absolutamente nada. Pero por eso les decía, es que aquí tu esperanza, mi hijo, no es por esto que hay aquí, esto de que hay aquí, les hace entender la carta, aquí se queda, usted no se preocupe por eso, haced más bien tesoros allá arriba en el cielo, donde allá no hay ladrones, donde allá no hay nadie quien se lo pueda quitar. Por lo de aquí, usted, mi hijo, no se apegue, que por más que pueda llegar a tener, de lo que usted pueda conseguir aquí, nada de eso le va a servir para allá. Porque créame que en el hueco en el que echan tanto a un cristiano como a un impío, no cabe sino solo un cuerpo. El hueco en el que echan al difunto, sea cristiano o sea inconverso, en ese hueco solo cabe uno. Y no se lleva ni la ropa de marca con que puedan vestir el cadáver. Que lo enterraron con un traje, con un Versace, con un Mario Hernández y con unos Ferragamo. Eso no le sirve de nada para el otro lado. ¿Sabe qué es lo que le sirve a un cristiano? Cómo se vaya vestido para el otro lado. Vestido de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente. Lavado y redimido por la sangre del Cordero. Eso es lo que te va a dignificar delante de tu Señor. Es eso. Del resto, si Dios prospera, gloria a Dios. Si Dios no prospera, gloria a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y mire por todo este tipo de cosas que pasaban ellos. Los apresaban. ¿Sabe cómo se llamaba la prisión donde tuvieron a Pedro y a Juan? ¿Cómo se llamaba? Y le invito para que la busque, anótela para que la busque después. La prisión Mamertina se llamaba. La prisión Mamertina, que hoy en día es como un museo, estaba en la ciudad de Italia, o está en la ciudad de Italia, en Roma. Y era un lugar, oiga bien, un socavón así, un hueco, donde acá arriba era donde estaba la guardia, pero de allá abajo no había cómo escaparse. Porque la puerta en la que introducían ellos estaba acá arriba, era un agujero así, por donde bajaban a los presos en una cuerda. Pero allá ellos estaban como dentro de una cueva. Pero allá abajo, dice la historia, que Juan y Pedro bautizaron a 54 personas. Y aún en su pena de muerte predicaban el evangelio de la vida. En esa prisión. Y esa prisión, después de esa prisión salían para ser ejecutados. Pablo a ser decapitado y Pedro a ser crucificado de cabeza. Y pensamos que nosotros sufrimos. Pensamos que nosotros la pasamos mal, por el amor de Dios. Me sacaron del trabajo, me devuelvo al mundo, allá me va mejor. Estoy pasando por esta tal prueba, por esta, la otra. No, esto está muy duro, muy difícil. ¿Yo para qué sigo?
¿Yo para qué oro? ¿Para qué? Nosotros tenemos que aprender a tener una fe que afirma. Y una fe que sea incondicional. Bendecido o en tribulación con Cristo para siempre. Eso es como cuando tú haces los votos matrimoniales con tu esposa. ¿Qué le dices al Señor cuando estás tomado de la mano y enamorado y ilusionado? ¿Cierto? En ese momento tú le prometes el cielo y la tierra. ¿Qué le dices al Señor? Yo prometo estar con ella en la salud, Señor, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, Señor, donde fuese hasta que la muerte me separe de ella. ¿Cierto? Y se supone de que esos votos se deben cumplir. ¿Cuántos estamos aquí que queremos cumplir esos votos matrimoniales? Pasamos por tormentas a veces en nuestro matrimonio. Créame que hay momentos donde uno quiere ofrecer a la esposa en sacrificio santo, agradable al Señor. ¿Cierto? Porque a ratos se ponen, o a veces nosotros también nos ponemos intensos, eso pues la verdad ya dicha, ¿cierto? No le echemos toda la culpa a la señora porque no sea que de pronto me apedreen a la salida, ¿cierto? Es de parte y parte donde a veces vienen tiempos de tremenda convulsión, donde el hogar, los matrimonios se ponen a prueba. Pero ahí es donde el Señor trae a memoria qué fue lo que prometiste en el altar, qué fue lo que prometiste allí delante de mí. Entonces ahora porque está pasando esto, entonces vas a dejar a tu familia, vas a hasta dejar a tus hijos y simplemente te vas a ir. Eres así de cobarde que no afrontas y te vas. Cuando nos casamos ¿para cuándo? ¿Sabe que esta es una de las preguntas que yo le hago a las personas a las que yo les he hecho los votos matrimoniales? Cuando he presidido ceremonias, antes de la ceremonia, yo les doy una charla prematrimonial y les digo, lo primero, ¿para cuánto tiempo quieren casarse? ¿Y para cuánto tiempo tienen planeado casarse? Y todos me contestan lo que yo quiero oír, pastor, para toda la vida. Y a los 5 meses, pastor, venga, me voy a separar, ya no aguanto más. El amor de Dios. Y con Cristo el compromiso es mayor. Porque recuerde que nosotros como iglesia somos la novia de Cristo. Y Él pagó un precio por nosotros. Entonces, porque te va mal, vas a abandonarlo y te vas a ir. Así somos de ingratos. Y se nos olvida todo lo que hemos recibido de Él. Y nos vamos a ir y lo vamos a abandonar y lo vamos a dejar. No creo, ¿cierto? Mire, yo creo que vaya conmigo a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. ¿Qué horas son? Van a ser las 11. Hoy me ha rendido, porque ya casi voy a acabar. Y mire lo que dice el Señor. ¿Será que el Señor conoce el corazón del ser humano? Y dice aquí, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de quién, de Jerusalén, a quien él consideraba su novia, ¿sabe? Diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti. Mire el Señor cómo es de especial, cómo es de hermoso y de fiel. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. O sea, está hablando del momento en que él recién la rescata y la saca de Egipto y se desposa con ella en el desierto. Y la compara con el amor de unos recién casados. ¿Cómo es ese amor de recién casados? Por eso se llama la luna de miel. Ay, por eso se llama la luna de miel, ¿cierto? Porque todo es dulce. Mi amor, ¿dónde te pongo? Mi amor que quiere, mi amor que se le ofrece, ¿cierto? Y le quiere bajar la luna si es necesario y si pudiese hacerlo, ¿cierto? Primero es mi amor, ¿dónde te pongo?
Y muchas veces esa luna de miel se convierte en una luna de ¿qué? De hiel. Y mire lo que dice, ¿cierto? Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo eras, Israel, a Jehová, primicia de mis nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Hay alguien que tocase, ¿cierto? Como el varón enamorado, ¿quién osara de hacer algo, alguna afrenta contra su esposa? ¿Cómo se pusiese? ¿Cierto? ¿Cómo se pusiera usted, varón que ama a su esposa, si alguien afrenta a su amada? ¿Cómo se pone? Ay, créame que ahí sí, santo, santo, santo. Tocan a mi amada, ¿cierto? Y no me bajo de la cruz, no me corresponde. Mal le venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? O sea que de un momento a otro, esta mujer enamorada, esta mujer que, oiga bien, estaba en pos de su esposo, simplemente le abandonó. Se fue. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni halló, ni allí habitó hombre? Yo os introduje en tierra de abundancia para que comiesen su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre ¿de quién? De Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Y pregunta aquí, oiga bien: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Y los pone a ver a ellos el ejemplo de los pueblos que no lo quieren a él como Dios, sino que ponen su corazón y su confianza en ídolos. Y les pregunta: ¿acaso ellos hacen eso? ¿Acaso cuando a ellos les va mal, ellos abandonan sus dioses, aunque no son dioses? ¿Por qué ustedes me abandonan? ¿Y por qué se van cuando la están pasando mal? ¿Acaso no dijiste que querías estar conmigo en las buenas y en las malas? ¿Por qué te vas ahora? ¿Por qué me quieres abandonar? ¿Por qué no aprendes de esta gente que, aunque mal, no abandonan a su Dios, aunque no es un Dios? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y aterrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué hicieron? Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué quieres cambiar la gloria de Dios? Solo porque estamos pasando por un momento de prueba y de dificultad. ¿Será que vamos a dejar de disfrutar de los manantiales que encontramos en el amoroso y compasivo corazón de Dios? ¿Y será que en el mundo vamos a encontrar qué? ¿Dejas de qué? ¿De recibir los manantiales del Señor para ir a probar la cerveza inmunda para el despecho? Porque eso es lo que muchas veces la gente hace. Deja de servir a Cristo y se va a emborracharse al mundo, pensando que allá ahoga las penas y le va mejor. Santo mi Dios. Reconsideremos eso. Y vuelvo y le digo, y si nosotros estamos pensando que nosotros lo estamos pasando mal, esta gente sí sabía lo que era pasar por una prueba. Porque no te imaginas cómo sería ver que se llevan un hijo para ejecutarlo, para torturarlo.
para echarlo de alimento de leones o para prenderle fuego. Solo ponte a pensar por todos estos padecimientos que padeció esa gente. Nosotros estamos en vacaciones, a comparación de lo que esta gente vivió, y pensamos que de aquí cualquier cosa, créame, nos desestabiliza, y pensamos en abandonar la fe, en abandonar la iglesia, en irnos. Por media de la situación por la que estás pasando, aunque usted me pudiese decir, pastor, es que usted no sabe por la que estoy pasando. No, yo no, pero Dios sí. Pero si tú confías, de seguro Dios te saca en victoria. ¿Cómo sacó a esta gente en victoria? ¿Mm? Pero no consideres que vas a encontrar una ayuda mejor que la que Dios te puede ofrecer. No hay, no existe. No existe en ningún lugar. Porque más amoroso que Dios no hay ninguno. Y más poderoso que Dios no hay ninguno. Amén. ¿Qué podemos hacer entonces? Y en primer lugar dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo perdían ellos las cosas? Cuando les quitaban todas sus posesiones, dice que ellos lo hacían ¿con qué? Con gozo. Ah, que es que necesito que me desocupe la casa, me hace el favor, que esto ya es, le pertenece al emperador. Ah, mi hijito, llévese si quieres. Ah, que es que vengo a llevarme el carro, que es que esto ya le... Latas ahí, llévese eso. Que es que venimos a confiscar. ¿A dónde le firmo? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso no se afane, porque eso es la fe y la dependencia de Dios. Amén. Con gozo lo hacían, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que se consigue en la tierra se queda, materialmente hablando. Pero la herencia de Dios, oiga, eso es imperecedera y perdurable por la eternidad. Por la eternidad. Y esa es la que yo quiero tener. Mire, si Dios me quiere bendecir en esta tierra, gloria a Dios. Pero si no me quiere bendecir económicamente, gloria a Dios también. Y aunque trabajo y me esfuerzo todos los días por salir adelante, porque tengo unos hijos de los cuales soy responsable y quiero darle también lo mejor. Pero si Dios decide que yo sea un hombre limitado en recursos económicos, sé que Dios proveerá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengo un emprendimiento por el que lucho día a día, así como usted lucha por lo suyo. Pero le he dicho a mi Señor, Señor, si tú me lo quieres quitar, Señor, eso es tuyo. Yo solo lo administro. Pero si lo necesitas, y Dios sabe que es así, le he dicho, si lo necesitas, mi Señor, tómalo. Así de simple. Amén. No perdáis pues vuestra confianza. En primer lugar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mantener cuando estemos pasando por tiempos de prueba y tiempos de dificultad? Una fe que confía. Una fe que confía. Que confía que, oye, de las manos de Dios no se escapa nada. Que confías de que Dios te va a sacar en victoria. Que confías que a pesar de que no entiendas por lo que puedas estar pasando, Dios algo está haciendo y que te va a sacar bien librado de esa terrible situación. Yo no sé qué tú harás, Señor, y yo no entiendo esto, no lo entiendo, pero solo confío y espero, Padre, que tú algo bueno sacarás de todo esto, y de todo esto, Señor mi Dios, simplemente quedará un testimonio para contar, Señor mío. Yo he aprendido a vivir de esa manera en diferentes circunstancias en las que he estado. La última, una de las últimas, casi pierdo mi vida por causa del COVID. Y sabe yo en qué era lo único que me aferraba: en la confianza en mi Señor. Señor, yo sé, no sé qué vas a hacer, pero yo sé que de esta situación tú me vas a sacar. Lo vamos a entubar, Señor. Señor, yo confío en ti, mi Padre. Y escucho esa voz maravillosa que me dice: tranquilo, hijo, que no voy a dejar que te entuben. Y al otro día salgo de cuidados intensivos. Por la gloria de Dios estoy aquí. Una vez mi hija tuvo un terrible accidente saliendo de aquí de la iglesia.
y se puso muy mal. Tuvimos que llevarla de urgencia y era muy angustiante ver a mi hija porque se recibió un golpe en la cabeza que la tuvo convulsionando un muy largo tiempo. Pero sabe, a pesar de eso, yo tenía confianza en mi Señor, en que Él algo iba a hacer y que en victoria nos iba a sacar. Ahí está sirviéndole al Señor, enseñándole a sus niños a amar a Cristo. La gloria sea para el Señor, pero lo que tiene que haber en nosotros es esa confianza, oiga bien, de que Dios algo está haciendo en medio de esa situación. Él no te deja solo, no te va a dejar, no te va a desamparar en medio de esa situación. Dios está haciendo algo que, aunque no lo sabemos, pero que de las manos de Dios el asunto no se sale, no se sale. ¿Puedes confiar en eso? Porque muchas veces comenzamos a desesperarnos y tratar de solucionar las cosas a nuestro modo. Y hay cosas que de verdad muchas veces nosotros ya no podemos solucionar. Y ahí es cuando nosotros debemos decir, definitivamente, no tengo otra opción sino confiar en mi Señor. ¿Sabe por qué muchas veces hay personas que no soportan la presión y toman la terrible decisión de lanzarse hacia un puente, de un puente al vacío, o terminar con su vida? Porque no tienen confianza, porque se acaba la esperanza. Ahora, dice aquí, en segundo lugar, porque es necesario también que la paciencia. Ahí en el versículo 36, ya conmigo dice, porque es necesario la que. Por más de que usted se desespere, no va a solucionar la situación. Y lo que va a hacer es estresarse, agobiarse y angustiarse. Mientras que nosotros tenemos divina paciencia, vendrá sobre nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay que tener paciencia para esperar. Mire, es bien sabido, nadie quiere estar en medio de prueba, nadie quiere estar en medio de dificultad, ¿cierto? Y créame, cuando nosotros estamos de vacaciones, la estamos pasando bien, el tiempo pasa rapidito. Pero vaya estemos pasando por malos ratos, vaya estemos pasando por malos momentos. ¿Cómo se posterga el tiempo? ¿Cómo se alarga la cosa? ¿Cierto? Pero ¿qué tenemos que aprender nosotros a tener allí? Paciencia. Paciencia. ¿Quién por más de que se afane podrá añadir a su estatura un codo? Nada podemos solucionar con angustiarnos, con desesperarnos. Paciencia. Tranquilidad, paz, que Dios se encargará. Amén. ¿Vamos a tener esa divina paciencia? Y también, a ver, ¿qué dice más? Ok. ¿Dónde estamos? 37. Espérame que me perdí, hermano. En el 36 dice, tener paciencia para que habiendo hecho también, ¿qué? La voluntad de Dios. No te dejes confundir en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Tú dedícate a hacer la voluntad de Dios. No te dejes ganar por el desánimo. No te dejes incitar por el enemigo. Porque muchas veces, oiga bien, el enemigo utiliza los tiempos difíciles para confundirte. ¿A dónde está tu Dios? Es lo primero que te viene a decir. ¿A dónde está tu Dios? ¿Para eso es a lo que vas tanto tiempo a la iglesia? ¿Para eso es lo que le sirves? ¿Para eso es que lees la Biblia? ¿Para eso es? ¿A dónde está tu Dios? Y yo creo que muchos de los torturadores y de los muchos agobiadores de los que perseguían a la iglesia judía cristiana en ese momento, yo creo que eso les preguntaban, ¿a dónde está tu Dios? Venga, dígale que lo salve. Pero Satanás siempre va a atacar con eso. ¿Dónde está tu Dios al tanto le oras? Pero aún tú así sigue haciendo la voluntad de Dios. Tú sigue buscándole. Tú seguile pidiendo la guianza y la instrucción y haz lo que Él te dice que hagas. Haz lo que Él te dice que hagas. No trates de tomar
atajos para salir del desierto. No trates de tomar atajos para buscar la salida. Haz la voluntad de Dios. Porque Dios se revela y dice, oye, yo necesito que tú hagas esto en medio de esta situación. Y si tú haces la voluntad de Dios, Dios te saca en victoria prontamente. Pero si tú haces de necedad y de terquedad y haces lo que tú quieres, te vas a encontrar en problemas y en dificultades. Haz la voluntad de Dios. No te dejes confundir por nada ni por nadie. Hermano, ¿usted qué hace tanto persistiendo en eso? Camine, nos echamos unas polas más bien. Deje de estar perdiendo el tiempo por allá con esos aleluyas. Camine más bien. ¿Y usted qué va a hacer? ¿La voluntad del diablo o la voluntad de Dios? Hermano, soporte con valentía. Soporte con valentía. Porque el enemigo lo va a tratar de desestabilizar y sobre todo va a atacar su fe. Bueno, ¿qué recibiremos? ¿Qué obtendremos como resultado a esto? Y ahí donde estábamos también, oiga bien. En el 35 dice, aquella confianza tiene un gran galardón. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si tú esperas con paciencia, vas a ver de verdad la gloria de Dios. Si tienes confianza, vas a ver la gloria de Dios. Si tienes esperanza, vas a ver la gloria de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque venida la prueba, dice, y el que soporta la prueba recibirá que la corona de vida que Dios tiene preparada para los que le buscan, le aman. Por eso se llama prueba, pero se trata de que la superemos y eso lo hacemos es con una fe que nos afirma en sus caminos. Porque hay recompensa. Porque lastimosamente, aunque nosotros deberíamos hacer las cosas por amor y solo por amor, el ser humano, oiga bien, es tan interesado que de la única manera en que camina y que se motiva es solo si sabe que recibe algo a cambio. Pero no debería ser así. Y deberíamos estar con Cristo, dé o no nos dé recompensa, porque ya bastante hizo con librarnos del infierno en la cruz del Calvario. ¿Por qué cree que ha cobrado tanta fuerza la teología de la prosperidad? Porque alimentan la codicia del ser humano. Dios está para enriquecerte, Dios está para levantarte, y Dios te va a dar, y Dios te va a dar, y Dios te va a dar, y Dios es, y le pintan al pueblo y a la gente un Dios como Aladino. Tú solo pídele tus deseos y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y pacte y siembre, y amén y amén. Y aunque no debería ser así, y aunque no debemos pagar por nada de la gloria de Dios, Dios nos da recompensa. Dios nos da su favor. Pero debemos aprender a estar con Él, dé o no nos dé. Pero lo seguro, Dios viene con galardón. Viene con galardón. Por eso, aunque no lo hacemos por interés, pero vale la pena servir a Cristo. Y vale la pena caminar con Él. Amén. Dice también que Él cumple su promesa, ¿cierto? Para que obtengamos la promesa, porque ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Usted cree en las promesas de la gente? ¿Cierto? No, yo le prometo. Vaya a ver, sí. Aunque antiguamente, por ejemplo, si hoy por eso, hoy firmamos documentos, ¿promesa de qué? De compra-venta. Porque tenemos que respaldarla con una firma de un notario, porque se ha perdido credibilidad en el ser humano. Antiguamente, ¿cierto? La promesa de un hombre era ¿qué? Era como una escritura, la palabra. Yo le digo tal cosa y como yo le digo, eso es. Pero hoy en día a nosotros se nos hace fácil romper una promesa. Yo me comprometí con esto. Pasado mañana le hago. O tal vez, pues simplemente se me pasó. Pero con Dios es otra cosa, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque el Señor cumple su promesa. Amén. Dios cumple su promesa. Búsqueme allí, mi amado hermano, Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 9. Leamos lo que dice.
para que usted vea en el Dios en el que usted cree, y es un Dios que no miente, en un Dios franco y en Dios sincero. Conoce pues que Jehová tu Dios es ¿qué? Fiel, que guarda ¿qué? El pacto ¿qué es? Una promesa, que guarda la promesa y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Y a quiénes más? Y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese es el Dios en el que tú crees, en el Dios que confías, y en el Dios que te pide: confía en mí y ten fe y afírmate por medio de esta fe. Si ve cómo va progresando la fe del ser humano. Primero la fe que salva, ahora es la fe que afirma y mantiene. Y la idea es que tú de aquí para adelante no pienses en abandonar a Cristo por ninguna cosa que te sobrevenga en la vida. Que te dejó tu mujer, que Dios no lo quiera, con mujer o sin mujer, para el cielo me voy. O es así o no es así. O nuestra fe depende de otra persona. Es que si mi marido me abandona, ¿yo para qué quiero la vida? Si se va, mi hijo, usted tiene un esposo mejor, se llama Jesucristo, mi hijo, que está que se va, me espere, les pago las maletas, no me voy para el cielo, mío. Y con esto no le estoy diciendo que se divorcie, guárdeme el Señor, ¿cierto? Y yo no voy a esa iglesia porque el pastor le dice a la gente que se divorcie. No, yo no estoy diciendo eso. Pelee por su matrimonio. Pero en el caso exagerado, porque pasan estas cosas o no pasan, pues por favor, ¿cierto? Que resulta que le dio, que no, que es que me dio la pataleta y me voy. ¿Y usted va a arrancar detrás de ella o detrás de él? ¿A perderse? Recuerde que la palabra de Dios dice: uno será tomado y el otro será dejado. La fe es individual y la salvación es individual. Y cuando el Señor llamó a cuentas en el huerto del Edén, usted no escuchó que dijo: Adán y Eva, venga los dos para acá. A uno por uno. Y así mismo va a ser en el día del juicio. Uno por uno. No lo va a llamar allá: vengan ustedes dos para acá. O ese grupito de allá, vengan para acá, que los va a llamar a cuentas, ¿no? Porque ¿sabe qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a echar la culpa los unos a los otros, como somos especialistas. Es que fue esa mujer que tú me diste, Señor, la que no me dejó caminar en tus caminos, mi Señor. Mire, no va a haber excusa alguna, pero vamos para adelante. Amén, porque Dios cumple sus promesas. Amén. Y debemos tener presente, oiga bien, que Cristo viene pronto. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces seguimos allí. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cuando dice aquí, porque aún un poquito, toda prueba y toda circunstancia, mi hermano, es temporal. Es temporal, es un momento, está solo un momento. Dios, oiga bien, no deja a la vasija por siempre en el horno. La mete mientras se cocina y antes de que se queme, la saca, porque Él es el buen alfarero. O dejó por siempre a Israel en el desierto. ¿Sabe quiénes se quedaron allí? ¿Quiénes no pasaron a la tierra prometida? A los necios, a los tercos y a los que no creyeron en el Señor. Y de que a pesar que vieron los milagros, dudaron. ¿Sabe quién entró? La generación siguiente, los hijos. Pero el Señor, cuando los sacó de Egipto, no era para dejarlos por siempre en el desierto, era para que los introducirlos ¿en dónde? En la tierra prometida. Entra tú a la tierra prometida, porque recuerda que el tiempo en el desierto es solo un momento. Amén. Ahora, dice aquí conclusión. Terminamos más. Pero nosotros no somos de los que ¿qué? Diga usted: yo no soy del que retrocedo. Pero convénzase. Dígalo con fe: yo no soy del que retrocedo. No hay para dónde.
Injusto sería para ti mismo ver perdido todo el terreno que has ganado y que has recorrido hasta el día de hoy, para que nuevamente te devuelvas. ¿Cierto? Eso me pasó como me fui para mi tierra en moto y me metí por una vía muy, muy terrible. Le llaman el trampolín de la muerte. Es tanto así. Queda en el Putumayo. Comunica los municipios de Mocoa con Sibundoy. Y era tan terrible eso, tan terrible, que yo no tenía otra opción sino seguir adelante. Porque era tan largo lo que había recorrido que no me podía devolver. Decía yo, de aquí a Pasto, 5 horas. Y ya he recorrido como más de 12 horas. No, ya no hay sino para adelante. ¿A dónde me devuelvo? Decía yo, es que no puedo devolverme. Yo no tengo sino que, Señor, ampárame y para adelante. Y yo solo pasaba y miraba casas desocupadas, llenas de tiros de fusil. No se veía nadie, por eso por allá no se aparecía ni la patasola, mi hermano. Nada. Y yo con ese miedo, con ese temor, mire, el momento en que yo me había consagrado en mi vida ese. Me encontraba con unos momentos donde pasaban unos riachuelos crecidos por la mitad de la vía. Pero ¿qué tenía que hacer yo? Decía yo, no, pero no me puedo devolver, o sea, de aquí tengo que pasar o pasar. Y acelera y prenda la moto y con el agua hasta la mitad de la moto. Ya pasé, pero más adelante otro. Hasta que cuando ya llegué a una cima y miré el valle de Sibundoy. Ay, llegué. Porque no nos podemos devolver. Porque tenemos que considerar. Y sería injusto perder el tiempo y el recorrido que hemos tenido, tomados de la mano del Señor, como para pensar en retroceder. Porque no somos de los que, ¿qué? De los que retrocedemos. Rendirse nunca, retroceder jamás, infinito. Los contemporáneos míos entenderán a lo que me refiero. Los nuevitos no. ¿Cierto? No somos de los que retroceden, ¿para qué? Para perdición. ¿Qué es lo que se consigue retrocediendo? Perdición. Y yo no creo que tú te quieras perder, ni Dios quiere que eso te pase. Sino, ¿para qué? Sino de los que tenemos que esa fe que permanece a pesar de las pruebas y las dificultades, esa fe que permanece, ¿para qué? Para preservación del alma, que es por la que el Señor pagó un gran precio, es por la que tienes una herencia para disfrutar en la presencia del Señor por la eternidad. Denle un aplauso al Señor. Motivación tenemos, y sepamos que lo que hoy vivimos no es nada comparado con lo que otros hermanos en Cristo por la misma fe han tenido que atravesar. No seamos ingratos. No pensemos que podemos encontrar mejores cosas y mejor ayuda en otro por fuera de Dios. Porque créeme que lo que no encontramos en Dios no lo conseguiremos de ningún otro modo y ni en ninguna otra parte. Ponte en pie. Y si tú habías pensado en abandonar la fe, si estabas pensando en desertar, en volver atrás, pídele perdón al Señor, porque no es momento para eso. Cristo viene pronto. Esto está por terminar, mi hermano. Y lo único que tenemos que hacer es perseverar. Dejar esa fe de cristal, mi hermano. Y hacer de la fe, oiga bien, una fe de hierro. Ustedes se acuerdan de lo que se dice de la generación de hierro. Gente hecha para durar. Y gente fuerte. Gente valiente. Hoy usted, mi hermano, deseche de su vida esa fe de cristal. Esa fe delicada. Esa fe débil. Esa fe que te hace contemplar el volverte atrás. Eso no es fe. Hoy cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, hoy he entendido tu palabra. He recibido mucha bondad, mucha generosidad de tu parte, como para quererte o pensar dejarte.
Señor, eres bueno, eres misericordioso, eres fiel. Y hoy te quiero pedir perdón, mi Señor, por si en algún momento he pensado abandonarte, si alguna vez he meditado en volver atrás, si tal vez he escuchado la voz del adversario cuando me ha puesto a temblar en la fe y me ha puesto a dudar, cuando me pregunta dónde está mi Dios. Tú siempre has estado conmigo, mi Rey, siempre has estado conmigo. En los duros momentos en el pasado has estado conmigo, Señor mío, y sé que seguirás fiel, Señor mi Dios, con nosotros a pesar de nuestras infidelidades. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor mi Dios, cuando consentimos en nuestra mente el abandonarte, el volver atrás, porque dice tu palabra que el que retrocediere no agradará a tu alma. Y no queremos, Señor mi Dios, desagradarte, sino todo lo contrario, hallar gracia delante de ti, mi Señor. Por eso encomiendo delante de ti, Padre, este pueblo y esta iglesia, para que tú les fortalezcas en su fe y para que hagas un pueblo con una fe firme y constante y que les des esa madurez y ese crecimiento en esta fe, Padre bendito, en esta fe que afirma que tú eres Dios, mi Señor, mi Dios, en los buenos momentos y en los malos momentos, en los duros momentos, en los difíciles momentos, pero también en los momentos de gozo. En el nombre de Cristo Jesús, nos encomendamos a ti. No nos sueltes, por favor, y ayúdanos a poder seguir adelante, porque sabemos, Padre bendito, de que si perseveramos, si confiamos, si creemos, Padre bendito, y si tenemos paciencia, recibiremos, Padre bendito, tanto de ti el galardón, como también el cumplimiento de la promesa, mi Señor. Hoy te damos gracias por lo que hemos recibido, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi amado hermano. Y ustedes quedan cordialmente invitados para la próxima conferencia, el próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana. Estaremos nuevamente compartiendo la palabra del Señor desde Torre Fuerte Emanuel, a través de esta plataforma de TikTok. Dios me los bendiga mucho. Hasta pronto.